4:53, el comisionado José Luis Mendoza. Estoy aprendiendo. Sí, yo estoy cotizando desde bastante joven, aunque tuve un periodo que no lo hice, pero sí tenemos... Pero que yo empecé con una casa que no duró mucho en el país, que era la de la banca española, BBVA, y que luego le dejó su cartera de clientes. Pero eso es enorme en otros países. No, uno de los grupos más grandes es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Es una de las casas bancarias más enormes de Europa, y que aquí le dejó su cartera de clientes a otra casa, que es la que actualmente, yo debo decirlo, me envía de manera muy clara cada mes el reporte. Porque esa empresa está en el país, pero como puesto de bolsa. Sí, ¿no? sí, ya dejó la cartera de... Sí. Lo cual dice mucho también de cómo hemos generado aquí, insisto, artificialmente barreras de entrada que no han sido buenas para generar más competencia. Pero bueno, ese es otro tema. Señores, volvieron las clases. Ya con ese anuncio a mí me parece que se va cerrando una brecha más... donde había más necedad para mí que otra cosa. Pero esa es mi opinión, no tiene que ser la suya. Para los que todavía al día de hoy se justifican en que cualquier reclamo anterior era extemporáneo, yo les diré que nosotros nunca tuvimos los picos de muertes que otras naciones tuvieron, y sin embargo allí la educación se mantuvo llegando a los hijos de los más humildes. Quiero insistir en eso, porque los hijos de los ricos siempre se la van a arreglar, porque los hijos de los ricos van a tener, además de la educación a distancia, la posibilidad de pagar un tutor y de tener siempre facilidades que no van a tener los hijos de las clases más trabajadoras y de las clases que tienen que involucrar mucho tiempo, sobre todo de los padres o del padre que esté presente, que casi siempre es una madre nada más. En el caso de las familias monoparentales dominicanas, que la inmensa mayoría están dirigidas por una mujer que tiene que trabajar para eso. De manera que, para no repetirme a mí mismo una vez más, debo decir que bueno, que finalmente se llega a ese punto, y en el que no haya más excusas valiéndose de cualquier cosa. Que había gente que lo último que le faltaba era poner como condición que todo el pueblo dominicano alcanzara la iluminación espiritual. Era lo último que faltaba para seguir retrasando el retorno a las clases. Así que qué bueno ver la respuesta. Miren, en estos últimos días quería hacer una breve reflexión sobre un tema que más de una vez nos ha costado debates, discusiones, y en algunos casos la reacción de mucha gente que no está de acuerdo con la visión que nosotros tenemos sobre el tema de la libertad de expresión. Ha llamado mucho la atención en estos días la intervención a través de las redes sociales, tanto de la reacción popular de la gente, es decir, la reacción de muchos individuos, así como también la entrada en el juego, en el escenario de, la primera dama, doña Raquel Larbaje, que pienso está ejerciendo todo su derecho que le corresponde como ciudadana, no solo como primera dama, a también reaccionar sobre cosas que entiende son correctas o no. Y tiene que ver con el famoso tema de los contenidos. Se viralizó en un momento una imagen, una fotografía, donde se suponía que jóvenes menores de edad estaban en un hotel, un motel, una cabaña. De buenas a primeras se viraliza el supuesto nombre de uno de los participantes, que tenía, por cierto, un mote muy llamativo, ¿verdad? Y como suele pasar en esos casos, las personas que están involucradas en ese tipo de polémicas que a vapor surgen y se viralizan, pasan de un momento a otro, estar como en el hit parade, como en las tendencias automáticas del boca a boca de la gente. Y ese mecanismo, que curiosamente nadie se queja, ni se le va a ocurrir quejarse de que de celular a celular se viralice porque no hay intervención posible. Bueno, luego llega como reflejo de esa popularidad al vapor, llega a medios más tradicionales como radio y televisión. Y esencialmente en el caso de la radio o de los medios que ahora las plataformas digitales permiten, luego estas personas agotan lo que en Estados Unidos llaman sus famosos 5 minutos de fama, casi siempre a través de una entrevista, casi siempre a través de una cámara que se le pone ahí. Ven, dígalo, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y ya dependiendo lo que se genera a partir de ese bautismo de fuego en los medios más tradicionales, bueno, pues se decide ahí si la persona tiene una vida muy corta y ese tema se desecha para esperar a la próxima polémica, o si en todo caso nos nace una estrella, como ha pasado en algunas situaciones. Surge un nombre a partir de una viralización de un tema, de una polémica, de un chiste, de un pleito, y ese elemento, ese individuo, esa persona, se termina quedando en el imaginario popular, y a veces se termina quedando
por largo tiempo. Primero, me llama la atención positivamente, que usuarios, personas normales, ciudadanos normales, compartan su preocupación de que hechos donde se involucran menores de edad, pues deban de alguna manera ser rechazados, deban ser señalados o en su defecto, bueno, pues la ley que tengo entendido, sobre todo en el caso de niños y adolescentes, y en el caso de la magistrada Olga Dina me explicaba un día, yo no lo había entendido así, que tenía una participación porque la ley le daba precisamente una potestad en esos casos. Eso está bien, si así es acorde a la ley, bueno, pues nos parece bien que se intervenga. Y quiero insistir, si se ha creado una conciencia, así sean un grupito de personas, que cada día crece más, de que de motu propio comencemos nosotros los ciudadanos a decir, mira, tales contenidos yo no los comparto, tales contenidos yo prefiero no meterme en la ola de la viralización. Hay gente que incluso, pretendiendo criticar un tema, lo comparte en su cuenta y sus seguidores, sean cientos o miles o decenas de miles, no importa, terminan siendo partícipes de lo que él en teoría está condenando. Reproduciendo así por mucho el famoso efecto Streisand, de que lo que yo quiero supuestamente prohibir o a lo que quiero cerrarle la puerta, bueno, pues lo estoy vociferando a los cuatro vientos y voy a hacer que más gente se interese, ya sea gente morbosa o gente consciente, no importa. Por eso es tan importante decidir y definir a qué usted le da o no retweet, a qué usted le da o no participación también en sus redes, porque usted se convierte de alguna manera en una plataforma de lo que en teoría, a lo que en teoría se está oponiendo. Una de las personas de las que más aprendí aquí, sobre todo el manejo de temas, y un abrazo donde quiera que esté, era Rafael Tavera, Fafa. ¿Sabe qué decía Fafa? Fafa decía que no se debe amplificar el juicio de los enemigos. Él decía que eso era un mandato político. Y eso él lo decía siempre citando incluso a personas que estaban en otra vereda ideológica. Y mencionaba cómo, por ejemplo, incluso hasta Joaquín Balaguer y otros hacían uso de esa idea, de esa estrategia, de que alguien decía hoy algo de ellos, a lo mejor muy malo, y muy posiblemente él no respondía y dejaba que el tema simple y llanamente pues muriera y se quedara como una idea así etérea, lejana, de que algún día alguien dijo algo, pero él no amplificó el juicio de sus enemigos. De alguna manera también es importante que usted no amplifique aquellas cosas que entienden, de alguna manera cruzan una raya, cruzan un umbral en cuanto a lo negativo. Y que conste, yo soy de los que ha defendido la idea de que ningún mecanismo de censura es útil excepto el buen juicio de los consumidores de contenidos. No le gusta, le indigna, le ofende, le altera lo que va escuchando usted en la radio, cambia a otra emisora. Y castigue a esa radiofusora, castigue esa programación ignorándola, porque esa es la mejor afectación que usted le puede generar a lo que no le gusta. De la misma manera que donde usted se encuentre bien con lo que llega a sus oídos, con lo que llega a sus ojos, con lo que llega a su conciencia, pues en ese sentido entonces usted está en capacidad de premiar con su audiencia, con la costumbre de ver o escuchar un medio de comunicación. Cuando hemos hablado del uso de la libertad, es natural que la gente entienda que defendemos el libertinaje. Yo no culpo a nadie, hay gente que no puede sumar más de 2 más 2. No, cuando defendemos la libertad, eso trae anclada la responsabilidad del usuario. Por eso mucha gente se ha sorprendido cuando nosotros hemos defendido la idea de que no existe ninguna utilidad en pretender generar mecanismos de control de lo que escriben los cantantes urbanos. No, la clave está en que la sociedad, si así lo siente, si así lo valora, comience a premiar mejores contenidos. Y en la medida en que se sigan premiando con las audiencias, con los clics, con los views, con cualquier ponderación que se pueda hacer numérica o no, de un altísimo seguimiento o interés, pues evidentemente esos contenidos van a atraer audiencias, las audiencias atraen promotores o promociones o patrocinadores, y se da un círculo que es bastante rentable para algunas fuentes de contenido que ciertamente pudiéramos perfectamente estar de acuerdo en que no son las mejores cuando pensamos en construir tal vez un ciudadano modelo. Sin embargo, hasta el ciudadano modelo de otras naciones, y con esto nos vamos, Francis, países muy desarrollados, sin embargo, están a expensas de contenidos altamente eróticos o violentos. Yo siempre cito el caso de Japón, que es uno de los países que más admiro y del que consumo, por cierto, mucho de su contenido cultural. Señores, el anime, el manga, está lleno de sexo y de violencia, y eso, sin embargo,
cuando se produce en una nación que tiene un alto nivel educativo y donde la gente sabe separar aspectos de la ficción, de la realidad, y donde sabe que elementos que se dan dentro de ese mundo sin límites, no necesariamente se aplican en la realidad. Entonces la gente puede usar el sentido común para distanciar una cosa de la otra. Tal vez eso nos falta. Pero de ahí a desear, y por último con eso nos vamos, que haya un gran juez que tome decisiones por nosotros y que sea un gran censor, un gran hermano, un gran ojo, que decida lo que los niños pueden ver o no. Y que con eso los padres ya no tengan el rol de tener que cuidar lo que sus hijos consumen. Olvídese de eso, que eso no va a existir en ningún momento. Así las cosas. Me alegra por lo menos ver que cada día más gente está interesada en saber qué está llegando a los oídos y a los ojos, sobre todo de los niños dominicanos. Pausamos, Francis.